Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Liliana Parra Hernández. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura de Derecho con el módulo que es Derecho Internacional. Mi asesor académico es Filiberto Eduardo Malinque Molina, con el reto titulado ¿Qué reglas se rompen? En este reto íbamos a escoger entre varias películas, la cual yo escogí, que es El Tribunal de Tokio. Ya al finalizar debíamos de hacer una descripción del análisis de leyes, tratados, espacios, territorios u organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Y al final la conclusión sobre la importancia que tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. En este tema empezaré con lo que es la descripción del análisis de las leyes que se presentaron en ese momento. Lo que viene siendo durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados denunciaron en numerosas ocasiones las atrocidades cometidas por las potencias del eje y su intención de castigarlas. No es objeto de este trabajo describir las barbaridades cometidas contra el pueblo judío europeo, ya que hoy en día son conocidas por todos. Pero fue necesario que la humanidad fuera testigo del holocausto para que la comunidad internacional cambiara sus políticas y su actitud frente al establecimiento de mecanismos de enjuiciamiento y castigo para que dichas conductas no quedaran impunes. Uno de los obstáculos que existía en el enjuiciamiento de dichas conductas era que las mismas no estaban cubiertas por el derecho internacional vigente en la época, por lo que había que fundamentar la competencia del derecho y aplicable a las mismas. En febrero de 1945, la Conferencia de Yalta se decide crear un tribunal para juzgar a las más altas jerarquías del régimen nazi. Tras largas discusiones, dicha idea se concretó en la Conferencia de Londres de 1945, cuando las cuatro potencias aliadas vencedoras decidieron castigar a los principales responsables de dicha. Se concretó en la Conferencia de Londres de 1945, cuando las cuatro potencias aliadas vencedoras decidieron castigar a los principales responsables de los crímenes y delitos perpetrados y aprobaron el acuerdo sobre la persecución y castigo de los grandes criminales de la guerra de las potencias europeas del eje. La sentencia Tribunal Internacional Militar fue dictada a comienzos de octubre de 1946. De los acusados fueron 12 condenados a morir ahorcados, 3 fueron condenados a cadena perpetua, 4 fueron condenados a penas de prisión de entre 10 y 20 años y 3 fueron absueltos. Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946, suicidándose uno de ellos en la cárcel poco antes de la hora prevista para su ejecución. De las 7 organizaciones acusadas, 4 fueron declaradas organizaciones criminales. El 20 de diciembre de 1945, los aliados promulgaron la ley número 10 del Consejo del Control Aliado, el Control Council Law número 10, para el castigo de las personas que fueran culpables de haber cometido crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes contra la humanidad. Dicha ley era una versión modificada del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y contenía el fundamento jurídico para juicios a celebrarse por tribunales militares creados por aliados, así como para juicios posteriores que se celebrarían durante décadas por los tribunales alemanes. El estatuto de dicho tribunal fue redactado solamente por los norteamericanos y era muy similar al Estatuto de Nuremberg en cuanto a la definición de los crímenes a enjuiciar enumerados en su artículo 5, siendo ellos los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el Estatuto de Tokio incorpora una serie de adaptaciones que respondían al deseo de atentar a las críticas que ya se habían dirigido en la Constitución mexicana del artículo 133. Esta Constitución de leyes del Congreso de la Unión que emenen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma.
celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán la ley suprema de toda Unión. Esto se refiere a varios de los aspectos que se mencionan en la película debido a las intervenciones, a las amonestaciones que hubo entre cada país. Como conclusión, la importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Viene como desde el principio el binomio intervención o intervención sigue siendo una realidad en la comunidad internacional, generando conflictos internos e internacionales de los estados y en muchos casos con graves consecuencias para la población. Ante eso, el derecho se ha ocupado de la situación con la finalidad de garantizar la paz, seguridad, libertad y justicia en el concierto mundial. No se trata pues de solo una manera de un problema académico. Tales conflictos e intervenciones se aplican en parte por el comportamiento de los estados en el ámbito internacional. A la mayoría de las veces suele ser regido por parámetros políticos y no jurídicos, con el fin de satisfacer intereses de poder y no actuar conforme al derecho internacional. La preocupación de esta sociedad internacional respeto ha llevado tanto al surgimiento y consagración al principio como nuevas interpretaciones del mismo conforme al texto mundial. Cambia y parece de nuevos desafíos o bien aparecen viejos problemas. El principio de no intervención protege tanto a los estados soberanos y a sus gobiernos como no pueblos y a sus culturas, permitiendo que las sociedades mantengan las diferentes religiones, étnicas y civilización que tanto valoran. Esto significa desde un punto de vista que ha llevado tanto al surgimiento y conforme con el contexto cambia. Como conclusión, la importancia que tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional viene siendo del binomio de intervención o no intervención sigue siendo una realidad en la comunidad internacional, generando conflictos internos e internacionales de los estados y en muchos casos con graves consecuencias para la población. Ante eso, el derecho se ha ocupado de la situación con la finalidad de garantizar la paz, seguridad, libertad y justicia en el concierto mundial. No se trata de un problema meramente académico, sino que tales conflictos e intervenciones se explican en parte por el comportamiento de los estados en el ámbito internacional. La mayoría de las veces se ha regido por parámetros políticos y no jurídicos, con el fin de satisfacer intereses en el poder, no actuar conforme al derecho internacional. La preocupación de la sociedad internacional al respecto ha llevado tanto al surgimiento y a la consagración del principio como nuevas interpretaciones del mismo, conforme el texto mundial cambia y aparecen nuevos desafíos, o bien reaparecen viejos problemas. El principio de no intervención protege tanto a los estados soberanos y sus gobiernos como al de los pueblos y sus culturas, permitiendo que la sociedad se mantenga en diferentes religiones, étnicas y de civilización que tanto valoran. Esto significa que desde un punto de vista jurídico que tiene como un estrecho vínculo con los principios de la igualdad soberana de los estados y a un autodeterminación de los pueblos.